que encontré en el Sherry's, podemos ver pues varios géneros. Tenemos el de alfavirus, el de flavivirus y el de bunyavirus. Y pues vemos varios tipos de encefalitis en este caso. Tenemos la de equina del oeste, equina del este, la equina venezolana, la de San Luis, del Nilo Occidental, la del Valle de Murray, una encefalitis rusa, la de Pousan, japonesa y de California. Y vemos que cada encefalitis específica tiene su distribución geográfica propia, así como el vector que, como anteriormente ya había comentado, o bien será un mosquito o bien será una garrapata. Y pues todos pues en común tienen que su expresión patológica es una encefalitis en este caso. Y más adelante, en la siguiente diapositiva, ya les hablo un poco más específico de cada tipo de encefalitis. En este caso, pues tenemos primero la encefalitis equina del oeste, que también es conocida como encefalitis equina occidental. En este caso, esta es predominante en el Valle Central de California, oriente de Washington, Colorado y en Texas. Y pues los caballos y los humanos representan hospedadores terminales. Ambos son susceptibles a la infección y a la enfermedad que suele manifestarse como la encefalitis. Uno de cada 1000 infecciones provoca la enfermedad clínica, que pues relativamente es poco frecuente. Sin embargo, en los niños pequeños, uno de cada 25 infecciones puede provocar la patología grave. ¿Esto qué significa? Que esta enfermedad, este tipo de encefalitis, es predominante en la población de niños, que es donde se da más. Y se estiman tasas de mortalidad de 5% en casos de encefalitis. Y de igual manera es muy grave en lactantes menores al año de edad, pues se dice que hasta el 60% de los sobrevivientes sufren daños neurológicos permanentes. Por otro lado, tenemos la encefalitis equina del este, o bien encefalitis equina sí, oriental, me parece. Y esta se limita principalmente a los estados del litoral atlántico desde Nueva Inglaterra y desciende por las costas de América del Norte, Central y del Sur. Aquí el mosquito vector sería la Coleosteria melanura y por lo general limita su alimentación a caballos y a aves, aunque se han presentado brotes ocasionales entre los humanos. Aquí la tasa de mortalidad entre humanos se estima en 50% para individuos de todas las edades y la incidencia de secuelas graves entre supervivientes es elevada. A diferencia del anterior que se manifiesta más en niños, acá no discrimina, es en todas las edades. Por parte de la de San Luis, esta es importante en Estados Unidos y es predominante en los estados del este como Texas, Mississippi y Florida. Su distribución geográfica y principal vector mosquito es el Culex tarsalis, así como su espectro patológico son similares a las de la encefalitis equina del oeste. Aquí va a infectar a los caballos, pero no va a provocar la enfermedad en ellos. Y pues la principal morbilidad, mortalidad y tasas de ataque es en adultos mayores de 40 años de edad y no afecta a lactantes y niños pequeños, en contraste con el de equina del oeste, que es donde se manifiesta. De igual manera tenemos la fiebre del Nilo Occidental, que se relaciona con la encefalitis equina de San Luis y la encefalitis japonesa. Y la transmisión se lleva a cabo de mosquitos infectados a aves que predominen cuervos, humanos y caballos, pudiendo conducir a enfermedades clínicas que llevan a la muerte. Es posible la transmisión entre humanos a través de transfusiones de sangre, leche materna o trasplante de órganos. Y puede haber debilidad muscular y parálisis flácida, y esta puede ser asimétrica y permanente, lo que sugiere una polineuropatía axonal en adición a la encefalitis. Por otro lado, tenemos el virus de California. Su principal distribución dentro de Estados Unidos ha sido en el medio oeste y los brotes ocasionales por el subtipo Lacrosse, que es otro tipo de encefalitis, son predominantes en Wisconsin, Ohio, Minnesota, Indiana y Virginia del Oeste. Aquí el vector mosquito principal es el Aedes triceriatus y se encuentra en ambientes suburbanos o rurales. El hospedador reservorio es la ardilla listada. La transmisión transovárica de los mosquitos a sus larvas también conserva al virus en la naturaleza. Y aquí las tasas de ataque más elevadas se encuentran en individuos entre 5 y 18 años de edad.
y la infección suele caracterizarse por el inicio abrupto de encefalitis, a menudo con presencia de convulsiones. Por otro lado tenemos la encefalitis japonesa B, que predomina en la costa oriental de Asia, en sus islas costeras, Japón, Taiwán, Indonesia y en India. Su ciclo de transmisión se asemeja al del virus de la encefalitis de San Luis y de la encefalitis equina del oeste. Una elevada proporción de las infecciones humanas son subclínicas, en especial en niños, y en casos en que sí se desarrolla la encefalitis es extrema y con frecuencia fatal. Y por último tenemos el virus de Pousan, que es la única especie de flavivirus transportada por garrapata de Norteamérica y pues se ha encontrado en garrapatas infectadas en Ontario, en Columbia Británica y Colorado. La evidencia serológica sugiere que el virus es prevalente en muchas áreas de Norteamérica. Sin embargo, la diferencia entre este tipo de encefalitis con todas las anteriores vistas es que en esta aún no se ha establecido su importancia clínica para los humanos. Si bien se han descrito unos cuantos casos de encefalitis donde se haya probado la responsabilidad de esta gente, pues no son evidencias pues muy sólidas de que tenga una importancia hacia el humano este tipo de virus. Y de ahí pasaría de la etiopatogenia y fisiopatología. En este caso, la encefalitis suele ser causada por un virus y la exposición puede suceder a través de inhalación de las gotitas de la nariz, boca o garganta de una persona infectada, alimentos o bebidas contaminadas, picaduras de mosquitos, garrapatas y otros insectos y contacto con la piel, y esto dependería pues directamente con el tipo de virus que esté involucrado. Luego de que el virus entra en el cuerpo, dicho de manera muy general, el tejido cerebral se hincha y esto puede destruir neuronas y provocar sangrado en el cerebro y daño cerebral. Y pues a nivel de la persona lo va a manifestar con distintos signos que más adelante les comento. Y pues la encefalitis por arbovirus suele tener un periodo de incubación de 3 a 15 días y se presenta con fiebre, cefalalgia, somnolencia, estupor, temblores, vómitos y rigidez de la nuca. Y no encontré un diagrama que hable muy general de los tipos de encefalitis, pero aquí coloqué uno en donde podemos ver al centro los vectores. En este caso se representa con un mosquito y garrapatas. Y vemos cómo de los vectores se puede transmitir hacia hospedadores accidentales como el humano y los caballos. Y también puede haber una transmisión vertical hacia los mismos tipos de insectos o bien una transmisión de tipo venérea. Y vemos que el virus también se puede ir transportando por otros reservorios como los pájaros, como los cerdos y así. En cuanto al cuadro clínico, vemos que vemos que la encefalitis primeramente se manifiesta como una enfermedad febril aguda con signos de afección meningia. Sin embargo, más adelante se van a ir presentando trastornos conductuales o alteración del nivel de conciencia que va de letargo ligero a coma e indicios de signos y síntomas neurológicos focales o difusos. Se puede presentar alucinaciones, agitación, cambios de personalidad, trastornos conductuales y a veces un estado psicótico franco. En pacientes con encefalitis grave, además, pueden presentarse crisis epilépticas generalizadas o focales. Y pues los datos focales más frecuentes son afasia, ataxia, hemiparesia, movimientos involuntarios y afección de pares craneales. Pues la afección del eje hipotálamo-hipófisis puede producir además trastornos en la regulación de la temperatura, diabetes insípida o síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. A ver, detente un momentito. Sí. A ver, ¿nos puedes decir? Bueno, ya nos dijiste muchas cosas diferentes, etiologías, fisiopatología, mecanismos de transmisión. Ahí son muchas cosas diferentes, una gran lista de virus, entre algunos que causan enfermedades específicas como paperas, sarampión, dengue, ¿sí? Y virus que son neurotrópicos
transmitidos por artrópodos como estos últimos que nos acaba de decir, que los estamos viendo aquí, que están borrados de la mente de muchos médicos. Y como ustedes verán, ninguno es virus mexicano. Todos son o de San Luis, o del este o el oeste de los Estados Unidos, o de Japón, o de Inglaterra. Pero ninguno por ahí dice de Centroamérica, de Sudamérica, nada, ¿no? No hay nada de eso. Están algo borrados de alguna manera, porque van tomando el nombre de donde van siendo descritos. Entonces, y hay muchas diferencias, ¿sí? Desde el punto de vista biológico, fisiopatológico, desde luego etiológico. Pero Moisés, ¿nos puedes decir alguna diferencia que nos oriente desde el punto de vista clínico a pensar en alguna posibilidad específica? Porque de manera correcta, ¿sí? Ahorita nos acaba de mencionar el cuadro clínico. Y nos dices prácticamente un solo cuadro clínico para todo. Y eso está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerle para intentar diferenciar entre las diferentes etiologías? Y aquí tendríamos que incluir las bacterianas y las micóticas, sobre todo las bacterianas. Claro, sí, ese detalle lo menciono un poco más adelante en el diagnóstico y en el diagnóstico diferencial. No sé si Perfecto. quiere que lo No, comente pues, ahorita. sí, no, la dejamos en puntos suspensivos para que cuando lleguemos allá, entonces nos refuerces la idea del conocimiento, ¿no? Ok. Síguele entonces. Ok, para el diagnóstico, de manera general, se va a confirmar con el aislamiento del virus en la sangre, los tejidos o el líquido cefalorraquídeo, la identificación de material genético con un PCR específico o la elevación al cuádruple del título de anticuerpos específicos en el suero o en el líquido cefalorraquídeo. Y pues en general, la mayoría de los casos se diagnostican por pruebas serológicas, ya que la cantidad de virus y la duración de este en el líquido cefalorraquídeo son bajas. Ahora bien, si nos vamos a un diagnóstico un poco más específico, tenemos varios estudios. Iniciando con el estudio de líquido cefalorraquídeo, pues debe realizarse en todos los pacientes con presunta encefalitis viral, a no ser que esté contraindicada por la presencia de presión intracraneal muy elevada. Y en este caso, el perfil característico del líquido cefalorraquídeo es indistinguible del de la meningitis viral. De hecho, esto ya se había comentado anteriormente por parte del compañero Gregorio y consiste en pleocitis linfocítica, elevación ligera de la concentración de proteínas y una cifra normal de glucosa en este caso. Y pues una concentración baja de glucosa en el líquido cefalorraquídeo es muy rara en las encefalitis virales y debe sugerir la posibilidad de meningitis por hongos, tuberculosis, parásitos, leptospira, sífilis, sarcoidosis o meningitis carcinomatosa. Por otro lado, también tenemos la reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo y en casos de infección del sistema nervioso central por virus de varicela zoster, métodos como PCR en LCR y la detección de IgM específica de virus con la síntesis de anticuerpos intracraniales pueden aportar datos importantes para el diagnóstico. A ver, ahí detente tantito. Si ya Sí. terminaste con esta diapositiva, entonces ya ahora yo quiero decir algo. En la clase pasada vimos el tema de meningitis bacteriana y meningitis viral, ¿sí? Entonces, digamos que meningitis viral y lo que estamos viendo ahorita es exactamente lo mismo, son sinónimos, ¿sí? ¿Por qué está en el libro separado? Bueno, porque aquí, en este caso, Moisés nos está hablando de encefalitis especiales, ¿sí? Sí, encefalitis que no son parte de una enfermedad sistémica, como en el caso de papera, rubiola, sarampión, dengue, COVID-19, como es el caso de ahora, y son enfermedades cuyo tropismo por el sistema nervioso central, ¿sí? Da datos clínicos encefálicos y meningios predominantemente, pero sobre todo encefálicos. Entonces, el tema de meningitis viral y encefalitis viral son sinónimos, ¿sí? Y estamos viendo aquí que están fraccionados con fines de estudio nada más. Porque ahorita nos vuelve a decir Moisés
que la piedra angular para separar las infecciones virales de lo que pueden ser otro tipo de infecciones desde el punto de vista clínico es el estudio del líquido cefalorraquídeo. Y si se recuerdan aquella tablita que nos presentaron la clase pasada, lo que nos están diciendo ahorita es el patrón viral que vimos en el caso de las meningoencefalitis virales. Es exactamente lo mismo. Entonces, tomemos esto como sinónimos, pero que los estamos estudiando por separado, porque aquí, ¿sí? Básicamente nos están hablando de enfermedades de encefalitis que tienen nombres específicos, ¿sí? Que se transmiten de una manera diferente, pero que caen exactamente en el mismo terreno. Entonces, los datos clínicos pues, son indistinguibles, ¿sí? Salvo ciertas particularidades, ¿sí? ¿Sí? Que son la zona en la que vienen y algunos factores de riesgo que no dependen básicamente del virus, sino de la manera en que se transmiten, del vector que lo transmiten, pues son similares, ¿no? Cuando veamos encefalitis rábica, vamos a ver, van a leer que también tiene los mismos datos clínicos, con ciertas diferencias, ¿no? Hidrofobia, por ejemplo, pero también estos otros también pueden tener hidrofobia. Es más frecuente en la rabia, ¿sí? Pero aquí también la pueden tener y nos podemos confundir, ¿no? Y bueno, pues, desde el punto de vista clínico, de repente no podemos distinguirlo, entonces tenemos que echar mano a otras cosas. Entonces, el estudio del líquido cefalorraquídeo, cuando lo podemos hacer, cuando es conveniente, ¿sí? Nos ayuda. Y en este caso, o tienen el patrón viral que nos acaban de escribir, o están normales, que esa es la otra. Puede estar el citoquímico normal. Y eso no elimina la posibilidad de una encefalitis, ¿no? Y eso debe quedar muy claro. Y nada más para poder seguir. ¿Qué es eso de encefalitis carcinomatosa, Moisés? Pues sería una encefalitis secundaria a un proceso, pues, de cáncer, en este caso. Exactamente. Exactamente. Es una encefalitis cuya etiología es el cáncer, que puede ser primario o metastásico. O sea, todo lo que puede inflamar el cerebro, ya sea infeccioso o no infeccioso, pues se va a llamar encefalitis, ¿no? En este caso, estamos viendo el tema de las causas más frecuentes de inflamación del cerebro, que son las infecciosas. Bueno, quién sabe, ¿no? Si vemos por la calle cómo están muchas personas inhalando solventes, pues quizá la causa más frecuente no sea la infecciosa, sino sea la tóxica por solventes, ¿no? Drogas. Pero de repente se nos olvida y la tocamos aparte porque el tratamiento también es diferente. Síguele, Moisés. Ok. También tenemos pruebas serológicas y detección de antígenos, que sería para muchos arbovirus, incluidos el virus del Nilo Occidental. Las pruebas serológicas aún significan recursos diagnósticos importantes. De igual manera tenemos la opción de imagenología, porque de forma casi invariable se realizan estudios de neuroimagen y a menudo electroencefalograma en todo individuo con sospecha de encefalitis. Tales estudios permiten identificar o descartar otros diagnósticos y diferenciar entre un cuadro encefálico focal y uno difuso. Y pues la tomografía computarizada y la resonancia magnética cerebral pues no aportan datos tan específicos. Y por último, también tenemos opción de biopsia cerebral y suele reservarse para pacientes en quienes las pruebas de PCR en LCR no arrojan un diagnóstico específico, tienen anomalías focales en la resonancia magnética, no tienen evidencia serológica de enfermedad autoinmunitaria y continúan deteriorándose clínicamente a pesar de un tratamiento con aciclovir y de las medidas de mantenimiento. Es decir, digamos que la biopsia cerebral es como que el último recurso a seguir, entiendo. Sí, es un recurso, Moisés, que habitualmente no llegamos a él, ¿no? Tenemos muchos recursos diagnósticos para llegar a la causa etiológica, pero aquí un punto muy importante es que ni siquiera necesitamos de repente saber cuál es exactamente el virus que está causando la enfermedad, salvo que el saber exactamente cuál es el virus, si tiene implicaciones epidemiológicas, pues nos puede ayudar mucho para evitar futuros casos.
Pero en el caso del paciente, ¿sí? Sería suficiente con poder saber si la etiología es viral, cualquiera que sea ella. Y si es viral, que no sea por herpes o que no sea por rabia, ¿sí? Porque el tratamiento es básicamente el mismo, ¿sí? Es soporte sintomático y de soporte de vida, que va a depender pues mucho de las condiciones del paciente. Y dicho sea de paso, pues el tratamiento pues también va a depender de qué tanto esté inflamado el cerebro, porque hay encefalitis que ni siquiera las podemos identificar como encefalitis, se manifiestan únicamente por cefalea, duran poco tiempo, curan espontáneamente y ni siquiera nos enteramos que la persona cursó con encefalitis. Y hay otras, ¿sí? Que son progresivas, que nos pueden llevar a crisis convulsivas de difícil control, cambios en las condiciones de alerta, ¿sí? Que pueden ser de agresión o de depresión y que pueden llevar al coma o a la muerte, ¿sí? Ya sea por la inflamación del cerebro o por las consecuencias de la inflamación del cerebro o por alguna condición más, porque hay virus que causan, además de encefalitis, pues miocarditis y otras itis, ¿no? Adelante, Moisés. Ok. Para el diagnóstico diferencial, la infección por otros microorganismos puede simular una encefalitis viral y pues son microorganismos como las micobacterias, los hongos, las rickettsias, listeria, micoplasma y otro tipo de bacterias. En este caso, los elementos que a nosotros nos van a orientar hacia un diagnóstico, pues van a ser factores epidemiológicos, la distribución anatómica de las lesiones, la temporada del año, la región geográfica, antecedentes de viajes y posible exposición a arañazos o mordeduras por animales, roedores y garrapatas. Y en este caso, el libro comentaba que una vez que se ha excluido las causas no virales de encefalitis a través del estudio del líquido cefalorraquídeo, el principal esfuerzo diagnóstico debe dirigirse a distinguir si se trata del virus de herpes simple, a diferencia de otros virus. La distinción reviste especial importancia porque, como ya mencionó el doctor, casi todos los demás casos de tratamiento es solo de sostén, mientras que para el de virus de herpes simple se dispone de un tratamiento antiviral específico y eficaz, y su eficacia va a depender directamente de cuándo se inicia el tratamiento. Y se debe sospechar en pacientes con signos de focalidad y exploración neurológica, en las pruebas de neuroimagen o el electrocefalograma, y el procedimiento diagnóstico de elección es la PCR en el líquido cefalorraquídeo. Bueno, con esto no sé si ya queda respondido lo que me había preguntado, doctor, o es más Sí, específico. no, está bien. Así es, ¿no? Ya comentamos dos cosas, ¿no? Una que primero, para tratar al paciente, salvo excepciones específicas, ¿sí? Que tienen un tratamiento específico, como el caso de las encefalitis por herpes virus, ¿sí? Pues a veces no es necesario llegar al fondo de la etiología por el paciente, ¿no? Por los demás, pues sí es muy importante que podamos identificar si son transmitidas por algún vector en especial, porque las medidas de contención pues dependerían de la contención del vector. ¿Sí? Rara vez las encefalitis se transmiten de persona a persona y por eso pues los tenemos también en la sala general. Entonces ya dijiste dos cosas que son importantes, el estudio del líquido cefalorraquídeo y algunas pruebas microbiológicas que nos orientan hacia la etiología específica, ¿no? Adelante. Ok. Ahora bien, el tratamiento. El tratamiento antiviral específico debe iniciarse cuando esté indicado. En los estadios iniciales de la encefalitis, muchos pacientes precisarán asistencia en una unidad de cuidados intensivos y el tratamiento básico y de mantenimiento debe comprender una cuidadosa vigilancia de la presión intracraneal, la restricción de líquidos, evitando las soluciones hipotónicas intravenosas y la reducción de la fiebre. Y pues las crisis epilépticas deben atenderse con los tratamientos antiepilépticos habituales. De hecho, había leído que incluso se ha considerado una profilaxis porque como es muy común que se den crisis epilépticas en las encefalitis graves, pues se inicia el tratamiento antes. Pero no sé qué tan indicado esté esto, doctor. A ver, no, perdí el foco. ¿Cuál es la pregunta específica? Que había leído de que
como las crisis epilépticas suelen ser muy comunes en las Ya, encefalitis graves. ya me voy. No, en cualquier inflamación del cerebro, en cualquiera, ¿sí? Puede haber epilepsia, en algunas más, en otras menos, ¿no? Por ejemplo, en la encefalitis por herpes, donde la encefalitis que ocasiona es una encefalitis hemorrágica, ¿sí? Pues es más común ver alteraciones del estado de conciencia y convulsiones. Entonces, en este caso, lo que dice ese punto es que no tienes que esperar que la persona convulsione para darle tratamiento anticonvulsivante. Si tú ya sabes que tiene inflamado el cerebro y desde ese momento estás autorizado para impregnarlo y darle un tratamiento, entre comillas, preventivo de las convulsiones, porque si convulsiona, se vuelve entonces un círculo vicioso porque las convulsiones, ¿sí? eh, inflaman todavía más el cerebro y ocasionan otra serie de complicaciones. Entonces, no hay que esperar que el paciente convulsione para darle tratamiento antiepiléptico. Hay que dárselo de entrada. Si el paciente no... Hay pacientes que convulsionan a pesar del tratamiento antiepiléptico, ¿sí? Hay pacientes que no. La clave después va a ser decidir en qué momento suspender el tratamiento anticonvulsivante, ¿sí? Porque no vamos a... Eso va a quedar en manos del neurólogo, desde luego, ¿no? Porque seguramente si no convulsionó durante la fase aguda de la enfermedad, nada quita que en fases de recuperación, en fase de convalecencia o ya curado, no le quede como secuela un foco epileptógeno y convulsiones. Entonces, una vez iniciado el tratamiento antiepiléptico, la decisión de suspenderlo ya no es una decisión que va a depender de si convulsionó o no convulsionó, sino de otras condiciones que ya caen en el terreno del neurólogo y es la exploración, sí, a mediano y largo plazo de si quedó o no quedó un foco epileptógeno, ¿no? Ok. ¿Sí? Síguele. Ok, en este caso el aciclovir ya sería indicado contra el virus de herpes simple y se debe comenzar la administración ante sospecha de encefalitis viral mientras llegan los resultados de los estudios diagnósticos. Y el tratamiento debería suspenderse en aquellos pacientes en quienes se demuestre ausencia de encefalitis por el virus de herpes simple, con la posible excepción de los que sufren encefalitis grave por virus de varicela zoster y virus de Epstein-Barr. A ver, entonces déjame ya Sí. para que yo comente. Entonces aquí lo que nos estás diciendo es que en casos de encefalitis grave, porque el virus del herpes simple, ¿sí? Lo que ocasiona son encefalitis muy graves, son encefalitis hemorrágicas, sí, que tienen cierto tropismo por alguna parte del cerebro. Pero lo que nos está diciendo aquí que cuando tengamos un paciente con encefalitis grave, sobre todo si es hemorrágica, si es frontal o temporal, en tanto indagamos, iniciemos el tratamiento con aciclovir. Y si no podemos indagar más allá porque no tenemos recursos, pues dejemos el tratamiento con aciclovir. A pesar de que ya sabemos que si no se trata si la agente causal no se trata de virus de la familia Herpeviridae, pues no va a funcionar, ¿no? Como antiviral. Pero si no tenemos los elementos para seguir más allá, fuera del cuadro clínico y el cuadro imagenológico, pues ni modo, lo tendremos que dejar en todos los casos de encefalitis graves, inclusive aquellos que pudieran ser rabia, donde no va a servir nada, y sabemos que sí o sí el paciente va a fallecer, ¿no? Entonces, ese es el punto en esto del tratamiento con aciclovir, ¿sí? Porque es de las pocas encefalitis que tienen un tratamiento específico. Hay otras, ¿no? El encefalitis por el virus de la influenza, pues también daremos medicamentos para el virus de la influenza. En una encefalitis que no tocamos aquí, que es la encefalitis por el virus del VIH, pues daremos antirretrovirales, ¿no? Entonces hay pocos virus sobre los cuales tenemos tratamientos específicos y aquí como el tema es el de las encefalitis en general, pues nos está diciendo que si es grave, ¿sí? Existe la posibilidad de que sea por herpes. Y si es por herpes, pues hay un tratamiento útil, ¿sí? Y si no podemos seguir más allá, fuera de clasificarlo como grave, pues tendremos que dejarle el tratamiento el tiempo que se requiera, ¿no? Síguele entonces. Ok. En este caso, la dosis del aciclovir va a ser diferente en adultos y en niños pequeños.
En este caso, en adultos serían 10 miligramos intravenoso por kilogramo de peso cada 8 horas durante 21 días, con una dosis diaria total de 30 miligramos por kilogramo de peso. Mientras que en los recién nacidos mencionaba que el tratamiento no arroja resultados tan buenos como en los adultos. Y en este caso serían 20 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas, siendo 60 miligramos por peso al día como dosis total durante de igual manera 21 días. En este caso igual se mencionaba que los antivirales orales eficaces contra el virus de herpes simple, virus de varicela zoster y virus de Epstein-Barr como el aciclovir, el fanciclovir y el valaciclovir no han sido evaluados en el tratamiento de la encefalitis, ni como tratamiento principal o complementario tras completar un ciclo de aciclovir por vía intravenosa. Y el ganciclovir y el foscarnet a menudo se utilizan en el tratamiento de infecciones del sistema nervioso central relacionadas con el citomegalovirus, aunque aún no se ha demostrado su eficacia. Y el cidofovir también podría ser una alternativa a estos dos anteriores, en A pacientes ver, quienes no respondan. Moisés, ¿dónde tomaste eso que dice que aún no han demostrado su eficacia? En el Harrison, doctor. Bueno, son medicamentos que ya desde hace varios años, o sea, estos medicamentos que señalaste, ¿sí? Que son el aciclovir, ¿sí? El valaciclovir para virus del herpes simple y de la varicela zoster, son medicamentos que desde hace ya varios años está claro que son útiles, sirven, limitan la enfermedad, limitan el daño. Como otras cosas, pues la inflamación del cerebro pues, nos deja ya una brecha de no saber qué viene más allá, a pesar de que el tratamiento funcione. ¿Sí? Entonces, no, son tratamientos que son claramente establecidos, que se sabe que funcionan, ¿sí? Y que el no darlos, ¿sí? Podrían llevarnos a que el paciente muriera o que quedara con secuelas graves, ¿no? Desde ya mi época de activo es algo que sabemos que funciona y lo damos. Así que quitemos eso de que no se ha demostrado la eficacia, porque eso nos podría confundir y decir, bueno, pues si no se ha demostrado su eficacia, pues para qué se lo damos, ¿no? No, se ha demostrado que son eficaces para el tratamiento. ¿Cuál es el problema con el cerebro? Pues es que el cerebro inflamado, pues no sabemos cómo vamos a quedar después, ¿no? Muy tocados, poco tocados o casi o igual que antes, ¿no? Esa ahí es una cosa que es una caja de Pandora, ¿no? Hay muchas sorpresas respecto a qué es lo que viene después de haber tenido una encefalitis o una meningoencefalitis, ¿no? Así que vamos a darlos como un hecho de que sí son eficaces, ¿de acuerdo? Sí, a lo mejor la idea que tomé del libro se refería a que estos antivirales que son eficaces contra ese tipo de virus no han sido evaluados para el tratamiento de encefalitis por los otros virus. Ah, eso es correcto. Sí, Eso es correcto, porque además actúan sobre puntos específicos de algunos virus que no tienen otros. Entonces, sí, sí, eso es correcto. Ese es el tratamiento para estos virus y no se sabe si sirven, ¿sí? En otros virus que tienen los mismos sitios donde actúan estos antivirales. Pero como les dije antes, si no podemos ir más allá y tenemos una encefalitis grave, pues nos tendremos que aventar el volado y darles el tratamiento, aunque pudiera ser que si no se tratase de estos virus, pues no serviría. ¿De acuerdo? Eso ya estamos en el terreno de la decisión clínica, porque la teoría está chévere, ¿no? Si tiene esto, le das esto, si tiene lo otro, le das lo otro, y si no tiene ni esto ni lo otro, pues no le des nada. En la práctica real, pues no va a ser tan fácil. No va a ser, sí tiene esto, le doy esto. No tiene esto, pues le doy lo otro, ¿no? No, en la práctica real no va a ser tan rápido. Tenemos que ser nosotros más rápidos. Tenemos que iniciar pronto. No podemos esperar a resultados y entonces vamos tomando decisiones antes de tener las certezas. ¿De acuerdo? Y el término que acaba de decir es el correcto. Ese es el tratamiento para estos virus y no sabemos si para otros pudiera funcionar. Síguele. ok. Ahora bien, para los factores de riesgo y medidas de prevención, cualquier persona puede padecer encefalitis. Los factores que pueden aumentar el riesgo, pues comprenden la edad, el sistema inmunitario debilitado, las regiones geográficas y la estación del año. Y las únicas vacunas humanas disponibles
son la de la encefalitis japonesa y la de encefalitis transmitida por garrapatas, indicadas para viajeros a zonas endémicas. Además, otros métodos específicos son la vacunación contra el sarampión, la parotiditis y la rubiola, la varicela, influenza y poliomielitis. O sea, en realidad tenemos más vacunas para encefalitis, aunque no las usamos para encefalitis, ¿no? Sí. Otros virus que pueden causar encefalitis, pues al evitarlos, como todos estos que nos tienes puesto abajo, ¿sí? Pues de una manera indirecta, pues también evitan casos de encefalitis por estos virus que causan enfermedades que tienen nombres específicos, ¿no? Muy bien, síguele. Y el control se basa en las medidas habituales frente a los mosquitos y los medios que eviten en lo posible picaduras, así como evitar el contacto con animales salvajes o bien perros y gatos vagabundos, como en el caso de la rabia. El pronóstico, pues, dice que la recuperación es rápida, de 5 a 10 días, pero esto hablando de las manifestaciones agudas, que suelen ser las más graves. Sin embargo, las secuelas y la letalidad varían según el virus y la edad del paciente, y las más frecuentes en adultos son inespecíficas como la debilidad, la fatiga, el insomnio, la depresión y temblores, y suelen desaparecer al cabo de 1 a 3 años. Y los déficits neurológicos permanentes son frecuentes entre los pacientes que sobreviven a una infección grave, en este caso. Por último, pues tenemos la historia natural y sería todo. Perfecto. Excelente, Moisés, excelente presentación que se complementa muy bien con lo que vimos la clase pasada. Y nos quedan dos patologías para completar este bloque del sistema nervioso central. ¿Tienen alguna pregunta o duda los demás de la clase? Este es el momento antes de que yo empiece a preguntar. Muy bien, creo que puede estar claro. Los datos clínicos han sido muy repetitivos, ¿sí? Las etiologías va a ser difícil que nos las aprendamos de bote pronto, ¿sí? Nada más hay que tener en cuenta y a mano dónde están, ¿sí? Cuáles son los detalles para ir por uno o por otro. Y así es como en la clínica se hace, ¿no? Es imposible tener prácticamente todo en la cabeza. Aunque a la hora del examen, pues lo van a tener que saber. ¿Quién nos va a dar tétanos? ¿Quién es? ¿Quién sigue? Ay, ya, doctor. Lucy Seca. Lucy. Descanse, Lucy. No lo vamos a ver hoy. ¿Sí pueden dejar de grabar, por favor?